Hoy vamos a estar en el libro de Segunda de Pedro, así es que quiero pedirles que por favor me acompañen. Tomen su Biblia y ábranla en Segunda de Pedro. Vamos a estar hoy en la segunda parte de lo que hemos comenzado en el capítulo 2. El tema es: ¿habrá entre vosotros falsos maestros? Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos advierte de estos falsos maestros que vendrán. Lamentablemente, muchos de entre nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 2, por favor, vamos a estar leyendo del versículo 3 al 10. Y vamos a considerar la última parte del versículo 3 y la primera parte del versículo 10. Vamos a hablar hoy acerca del castigo que viene sobre los falsos maestros. Y aquí en particular, Pedro nos va a mostrar 3 ejemplos que nos muestran la gravedad de pecar contra Dios y el juicio que viene sobre tal osadía. Bien, vamos a leer y después vamos a orar para que podamos ir después a través del texto considerando lo que Dios tiene para nosotros. Una vez más, con ustedes el pastor Gerson Hernández en este su servicio virtual de la semilla. Versículo 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y aquí es donde comenzamos hoy nuestro estudio. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Concluimos en el versículo 10, la primera parte: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Oremos, por favor, para considerar lo que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Permítenos entenderla. Y Dios, que al final podamos una vez más recordar que tenemos un Dios que es paciente, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también, Padre, que podamos recordar que tú eres un Dios de juicio sobre el pecado y que no vas a tolerar ningún pecado que se haya hecho contra ti. Padre bueno, gracias por tu amor y gracia y el entendimiento que nos vas a dar para considerar lo que hoy tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en la primera parte de lo que hemos estado hablando, y esto es los falsos maestros, vean conmigo cómo en el versículo 3, recordando un poco de lo que ya hemos leído, estos falsos maestros tienen características que nos permiten saber quiénes son, pero algo que en el versículo 3, a manera de recordatorio, debemos considerar es el motivo, y es avaricia. En la metodología que ellos van a usar, por avaricia es mercadería de nosotros. Ve el versículo 3, dice: harán mercadería de vosotros, o sea, nos van a explotar financieramente y lo van a hacer con palabras fingidas, falsas. Y ya hemos considerado esto con detalle. Solo quiero recordarles que es algo que hay detrás de sus motivos, algo que no vamos a ver a simple vista, pero si tú vas a la televisión cristiana, te vas a dar cuenta que algunos de ellos son falsos maestros. No todos, hay algunos que están predicando el evangelio íntegramente, justamente, con empeño y decisión, porque
son responsables de su responsabilidad ante de Dios y deben ser dignos de honra. Pero hay otros en la televisión, en la radio, en el internet que están por avaricia explotando la fe del creyente y están con palabras fingidas engañándolos. Y Pedro en este capítulo nos dice que va a haber falsos maestros. En la sección que hemos considerado para hoy, vamos a ver el castigo que Dios va a traer sobre estos falsos maestros. La osadía de engañar al pueblo de Dios, hermanos, va a ser castigada por Dios. Observa el versículo 3. La última parte dice, sobre los tales, está hablando de los falsos maestros, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La Biblia de las Américas dice que Dios no está ocioso, la perdición de ellos no está dormida. En realidad hay una condenación preparada para ellos, como nos vamos a dar cuenta. Pero muchos, sin embargo, piensan que Dios está dormido, que Dios no va a hacer nada al respecto, pero a su tiempo Dios ejecutará juicio sobre estos personajes que están enseñando falsamente. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué no ha ocurrido todavía ese juicio? Es algo futuro y la razón es porque Dios es paciente. Vean conmigo ahí, denle vuelta a su hoja. En 2 de Pedro 3, en el versículo 9, la Biblia nos da la razón del por qué Dios no ha hecho todavía el juicio. Dice que el Señor no retarda su promesa. Como les dije, algunos, y Pedro lo declara, piensan que Dios está dormido, que no va a hacer nada. El Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. Nota aquí, es paciente. Eso es lo que Dios es un Dios paciente, tiene paciencia. Ahora como nosotros que somos impacientes y estamos formados en el McDonald's, ahí en el autoservicio y ya se tardó la señorita en contestarnos o lo que sea, y hey, ¿por qué tanto tiempo? Y apenas van 2-3 minutos. Y parece que nuestra sociedad nos ha llevado a una impaciencia irrazonable. Pero Dios es paciente. ¿Qué es lo que quiere? Observa lo que dice el versículo 9. No queriendo que ninguno perezca. Es verdad que esos son falsos maestros. Es verdad que están perdidos, que están haciendo algo incorrecto, están llevando, como dijimos en los primeros versículos, a muchos al engaño y a la perdición. O sea, el alcance de estas personas es catastrófico y justamente deberían ser lanzados al infierno por tal osadía, porque es contra Dios. Y sin embargo, Dios es paciente. Dios no quiere que se vayan al infierno, que perezcan, sino que todos procedan, dice el versículo 9 en 2 de Pedro 3, al arrepentimiento. Dios desea que te arrepientas. Y así es. Nosotros como cristianos estamos esperando el rapto. Y ojalá sea hoy, después de haber comido o cenado. Así es que no te preocupes, cómete un buen cheesecake, disfrútalo, un buen plato de comida, porque si el rapto ocurre hoy, pues ya está. Y para nosotros es una tremenda esperanza y bendición el saber que en algún momento vamos a ser raptados y nosotros no lo tomamos como tardanza, sino más bien, si el Señor no viene hoy, damos gracias. ¿Por qué? Porque sabemos que es la paciencia de Dios esperando que otros más, hoy o mañana, o pasado mañana, si Él todavía no decide enviar a Jesús por nosotros, Dios en su paciencia está esperando que otros más vengan al arrepentimiento para salvación. Y eso es bueno, hermanos. Eso es buenísimo de parte de nuestro Dios. Y sin embargo, más adelante vamos a leer cómo es que hay algunos que se burlan de Dios y desechan la idea de Dios en sus vidas porque no ven que en nuestros días modernos Dios esté haciendo algo en contra del pecado. Pero eventualmente lo va a hacer. Ahora, vamos a leer en el versículo 4 en adelante 3 ejemplos. Toma nota, por favor. El primer ejemplo que vamos a ver de cómo Dios no tolera el pecado y eventualmente trae juicio sobre el pecado. 3 ejemplos. El ejemplo de los ángeles que pecaron. Vamos a ver también el ejemplo de el diluvio que vino en los días de Noé sobre el mundo de los impíos.
Todos estamos familiarizados con la historia del diluvio. Y también otra historia más, el tercer ejemplo. Primero, los ángeles que pecaron. Segundo, el ejemplo del diluvio sobre el mundo impío. Y por último, el tercer ejemplo es el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Tú y yo igual hemos leído la historia de Sodoma y Gomorra, Lot, el personaje central de esa historia. Y en estos tres ejemplos nos vamos a dar cuenta que Dios eventualmente va a castigar el pecado. En este caso está hablando de falsos maestros que se están saliendo, entre comillas, con la suya. Dios está dormido, no está pasando nada, por lo tanto no hay nada que preocuparse. Equivocado. Dios, su momento, va a actuar. Hablemos aquí del castigo de ellos que está en el futuro por llevarse a cabo, considerando el ejemplo de los ángeles. Vean el versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, nota aquí, los ángeles que pecaron. Sabemos que Satanás es un ángel y él pecó contra Dios en su soberbia. Y la Biblia en Apocalipsis dice claramente que se llevó a una tercera parte de los ángeles del cielo. Hay millones de ángeles, por lo tanto esperamos que esa tercera parte sea un gran número de ellos. Y sin embargo, en este versículo estamos hablando de los ángeles que pecaron. Hay cierto grupo de ángeles dentro de ese grupo, la tercera parte, que cometieron algo abominable delante de Dios. Y de eso vamos a hablar. No todos los ángeles que cayeron, que conocemos como demonios también, hicieron lo que vamos a leer a continuación, solamente un grupo de ellos. Y dice la Biblia que Dios no los perdonó, sino que los arrojó al infierno. Versículo 4. La palabra infierno ahí está hablando acerca de el Tartarus. Si estuviéramos leyendo la Biblia en griego, diría los arrojó al Tartarus. En otros versículos leemos también sobre el infierno, pero esta es la única vez que se usa la palabra Tartarus. En otros versículos se usa la palabra Hades. Y nosotros podemos entender que el Hades, o también se usa la palabra Gehenna, aun cuando están hablando del infierno, están hablando de otras partes del infierno. Hades o Gehenna y Tartarus podemos considerarlo como el infierno, pero el Tartarus en particular es la parte más baja del infierno. Es el subterráneo, el sótano si tú quieres. Y dice la Biblia aquí que Dios los arrojó ahí a la parte más baja, los entregó a prisiones de oscuridad, nota aquí, para ser reservados al juicio. Estos ángeles que pecaron fueron parte de la maldad y corrupción que ocurrió en la tierra antes del diluvio. Estos ángeles de alguna manera fueron una influencia en el mundo de Noé para que pecaran también contra Dios y eventualmente Dios causó el diluvio como juicio. La Biblia dice en Génesis 6 que la tierra estaba corrompida, llena de violencia, toda persona había corrompido su camino sobre la tierra delante de Dios. Vayan conmigo por favor a Judas capítulo 1. Vamos a hablar acerca de estos ángeles que pecaron. ¿Qué es lo que hicieron? En particular, ¿cuál fue su pecado delante de Dios? Judas capítulo 1, versículo 6, por favor. Vamos a leer dos versículos, el 6 y el 7, que nos van a poder ayudar a entender qué es lo que estos ángeles hicieron. Dice el versículo 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad. La Biblia de las Américas dice que no guardaron su señorío original o su posición de autoridad, como lo dice la Nueva Versión Internacional. Estos ángeles fueron creados por Dios, como tú y yo sabemos, y tienen una posición de autoridad que Dios les dio. Estos ángeles están bajo las órdenes de Dios y también hay niveles.
Si ustedes recuerdan, Gabriel, Miguel, son arcángeles, tienen una posición más elevada que los demás ángeles comunes y corrientes. Satanás también es un ángel con un nivel más elevado. Y la Biblia católica, en los libros apócrifos, incluye también el nombre de Rafael. Entonces, Miguel, Gabriel, asignaciones importantes dentro de la Biblia en el Nuevo Testamento, autoridad, señorío. Rafael, si existe, es posible también que tenga su autoridad y señorío, Satanás. Pero dice la Biblia que estos ángeles no mantuvieron su autoridad, dejaron su responsabilidad. Pero además, observa lo que hicieron, versículo 6, aquí en Judas 1, abandonaron su propia morada. O sea que ellos habitan en el cielo. Son personas, o más bien son seres espirituales celestiales. Y dice la Biblia aquí que dejaron el cielo. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron a la tierra. Este grupo en particular, no todos los ángeles, pero este grupo en particular abandonaron el cielo para ir a la tierra. Qué triste, hermanos. Y esto es una advertencia para ti y para mí, y comparemos esto con los falsos maestros. Estos ángeles dejan su responsabilidad celestial, dejan su lugar en el cielo para venir a la tierra y disfrutar de los placeres de este mundo, como vamos a leer. Nosotros necesitamos aprender de ello, hermanos. Imagínate, los falsos maestros, dice la Biblia que ellos surgen de entre nosotros, o sea que son cristianos, son personas que conocen de Dios, saben de Dios. Imagínate mi persona por un momento. Tengo el privilegio de ser el pastor de la iglesia y es algo que Dios me ha dado, me ha llamado para este servicio y tengo una responsabilidad y Dios me ha dado un nivel de autoridad dentro de la iglesia. No vivo en el cielo, pero sé que voy camino al cielo, es mi lugar, es mi morada eterna, soy ciudadano del cielo. Pero imagínate si yo de pronto me convierto en un falso maestro, si irrazonablemente empiezo a pensar, ¿sabes qué? Yo puedo hacer dinero de la gente, puedo hacer dinero de la fe de estos hermanos. Y me empiezo a mover en esa dirección irrazonablemente. Y me convierto en un falso maestro. Dejo mi responsabilidad delante de Dios para ganar dinero de ustedes, de los congregantes. Eventualmente voy a incurrir en pecado delante de Dios. Y entonces voy a estropear mi esperanza de gloria, mi esperanza de vivir en el cielo con mi Dios, solo porque he decidido disfrutar de los bienes de este mundo. Es un grave error. Los ángeles lo hicieron, imagínate. Y como cristianos necesitamos tener cuidado. No cambies las cosas de Dios por las cosas de este mundo. No rindas la bendición de estar en el cielo y terminar ahora en el infierno a causa del pecado que has cometido contra Dios. Imagínate como Esaú, que le vendió su primogenitura a Jacob, no le importó, por el placer de un plato de lentejas cuando tenía hambre. Un grave error. Y dice la Biblia que estos ángeles abandonaron su propia morada. ¿Qué hicieron en la tierra? ¿Qué vinieron a hacer aquí en la tierra? Que levantó la ira de Dios. Judas 1:7 dice, el siguiente versículo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, hablando de los ángeles, o sea, Sodoma, Gomorra y estos ángeles hicieron algo delante de Dios. Y el versículo 7 dice lo que hicieron. Habiendo fornicado, cometieron inmoralidad sexual e ido en pos de vicios contra la naturaleza. La Biblia de las Américas dice, se fueron detrás de carne extraña. O sea, algo que va en contra de su naturaleza y fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Recuerda que Sodoma y Gomorra cayó un fuego de parte de Dios, el fuego eterno, y fue destruida la ciudad hasta el punto de quedar nada sobre la tierra. Pero ¿qué es lo que estos ángeles hicieron? Aquí dice, fornicaron. Cometieron el mismo pecado la ciudad de Sodoma y Gomorra, yo creo en base a lo que vieron a estos ángeles promover. Fornicaron en contra de la naturaleza. Quiere decir que
es algo que no está de acuerdo a lo que Dios estableció. ¿Está bien que un hombre tenga relaciones con un hombre? Estoy hablando de relaciones sexuales. ¿Está bien que un hombre tenga relaciones con un hombre? No. ¿Está bien que una mujer tenga relaciones con una mujer? No. Es en contra de naturaleza. ¿Está bien que un ser humano tenga relaciones con un animal? La respuesta es no. Es pecado contra Dios. ¿Está bien que un ángel tenga relaciones con un ser humano? La respuesta es no. No fueron diseñados de esa manera. Es ir en contra de naturaleza, porque no son de la misma clase. El diseño de Dios es un hombre con una mujer. Y ese es el diseño, ese es el plan de Dios para procrear, para multiplicarse aquí en la tierra. Y sin embargo, dice la Biblia que los ángeles fornicaron y fueron en contra de la naturaleza. En otras palabras, se metieron con las mujeres humanas. La pregunta es ¿cómo lo hicieron? Es la pregunta del $1.000.000 ahorita. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, vayan conmigo a Génesis capítulo 6, por favor. Quiero mostrarle en los primeros versículos del capítulo 6 de Génesis, que también habla del diluvio más adelante, cómo es que ellos actuaron y qué es lo que hicieron. Génesis 6, por favor, versículo 1 al 2. Aconteció, dice la Biblia, que comenzaron los hombres, escucha esto, está hablando de los seres humanos, a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Claro, de acuerdo a lo que Dios les había dicho, no vayan y multiplíquense. Versículo 2, aquí viene el asunto entre los ángeles y las mujeres humanas. Viendo los hijos de Dios. La frase hijos de Dios habla de ángeles. En el Antiguo Testamento esa frase habla de ángeles. En el Nuevo Testamento la frase habla también de los creyentes. La Biblia del Nuevo Testamento le llama hijos de Dios a los creyentes. Pero estamos en el Antiguo Testamento y vamos a considerar la frase desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Y si ustedes leen el libro de Job, por ejemplo, dice que los hijos de Dios se presentaron, entre ellos iba Satanás. Habla de ángeles. Dice que los ángeles, hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. O sea que dijeron, wow, qué hermosura, están lindas las mujeres humanas. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, como dice el libro de Judas, fueron en contra de naturaleza. Tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo es que estos ángeles escogieron mujeres para tener relaciones con ellas, para fornicar? En el Nuevo Testamento nosotros leemos de posesiones demoníacas. Jesús echó fuera demonios. Estoy seguro que alguno de ustedes ha visto personas endemoniadas. Los ángeles tienen la capacidad de habitar en cuerpos humanos. Lo sabemos por lo que leemos en el Nuevo Testamento. Entonces, estos ángeles impíos que pecaron contra Dios, que se rebelaron contra Dios, decidieron voluntariamente dejar sus responsabilidades celestiales, dejar el cielo para venir aquí a la tierra y disfrutar de una relación sexual con una mujer, habitando los cuerpos de los impíos, de las personas incrédulas. Y sabemos que los ángeles impíos o los demonios pueden habitar el ser humano, aún más de uno. Hemos visto cómo Jesús echó fuera a uno que se llamaba Legión, eran muchos demonios. Se fueron y entraron a los cerdos. ¿Te acuerdas de esa historia? Era más de uno. Entonces habitaron esos cuerpos y impulsaron, sedujeron a esos hombres endemoniados a escoger mujeres para tener relaciones, para experimentar el placer entre un hombre y una mujer en este mundo, lo cual es contrario a naturaleza en el diseño que Dios tiene para los ángeles. Eso no es de Dios. Ahora, el problema con eso, hermanos, es que si tú sigues leyendo el capítulo de Génesis 6, te vas a dar cuenta que ese acto satánico del diablo llevó
a que el mundo de aquel entonces, durante los días de Noé, también cayera en fornicación e inmoralidad sexual hasta el punto en que Dios dijo, no más, no voy a contender con esto más. Lo cual nos va a llevar al segundo ejemplo, el diluvio. Pero hablando de los falsos maestros, Dios está diciendo, considera esto. Estos ángeles, un grupo de ellos que se rebelaron, decidieron voluntariamente cometer este acto inmoral en contra de Dios e influyó a otras personas. Y Dios no va a tolerar tal cosa, hermanos. Y le está advirtiendo a esos falsos maestros, ten cuidado porque lo que tú estás haciendo está llevando a muchos a pecar contra mí. Y eso no lo voy a tolerar. De tal manera que tú y yo como cristianos necesitamos entender algo. Cuida tu testimonio, cuida tu desempeño como cristiano, cuida tus acciones, tus actitudes y todo lo que tú eres, porque cometiendo actos pecaminosos contra Dios, puedes influenciar a otros y ser causa de tropiezo. Y Dios no va a tolerar tal cosa, hermano, hermana. Es una advertencia. Observa lo que Dios hace con estos ángeles. Versículo 4. Dice que los arrojó al infierno, o sea, lo más bajo del infierno, y los entregó a prisiones. La versión en inglés dice que los puso en cadenas de oscuridad. Ese es el lugar que tienen ahorita. No andan sueltos. Hay otros demonios sueltos. Satanás está suelto. Pero este grupo que en los días de Noé cometió tal cosa, están encadenados. Ese es su lugar presente. Y en el futuro dice que van a ser juzgados porque están reservados para el día del juicio. Y el día del juicio, familia, es el juicio del trono blanco. El Padre va a juzgar a grandes y pequeños de acuerdo a lo que está escrito en los libros, por no haberse hallado escritos en el libro del Cordero, de la vida. No te preocupes, tú y yo no vamos a estar allí. Ese juicio es para impíos, seres humanos que rechazaron a Cristo, y para los ángeles que también se rebelaron. Tú y yo vamos a estar en otro juicio, y es el tribunal de Cristo. Ahí Cristo Jesús, nuestro Señor, nos va a juzgar, pero no es para vida eterna o condenación, sino para premiarnos. Porque Dios no es injusto para olvidarse de nuestras obras de amor que hemos hecho para con los santos. Dios no es injusto, va a juzgarnos para pagarnos, recompensarnos por aquello bueno que hayamos hecho. Somos salvos por Cristo. Eso ya está determinado en la tierra cuando ponemos nuestra fe en Él, en arrepentimiento, entregándole nuestra voluntad para que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Pero una vez más aquí, cuando dice que ellos van a ser juzgados en el juicio, está hablando del juicio del trono blanco. Y en Judas 1:6 dice que es el juicio del gran día, el que está escrito en Apocalipsis 20, el juicio del trono blanco. Ahora, hablemos del ejemplo del diluvio. Por un lado, los ángeles que pecaron contra Dios están encadenados, esperando el juicio final. Así también los falsos maestros eventualmente van a ser juzgados. Pero el Señor nos muestra el ejemplo del diluvio. Nota lo que dice el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios no creó un mundo de impíos. Dios creó el jardín del Edén. Adán y Eva no conocían pecado. Era un mundo ideal. Y sin embargo, el mundo decidió desobedecer a Dios. Dios no perdonó a los impíos en los días de Noé, el mundo antiguo. ¿Crees tú que Dios va a perdonar a los falsos maestros, al mundo impío de nuestros días, en este mundo moderno? ¿Crees que Dios les va a dar oportunidad sin juzgar su pecado? No, hermanos, Dios los va a juzgar. Los ángeles impíos, estos hombres impíos que estamos leyendo en los días de Noé, fueron condenados. Los falsos maestros van a ser condenados. Pero Dios es bueno, es paciente y quiere que procedan al arrepentimiento para salvación.
Dios no quiere que nadie se pierda. Dios es un Dios bueno, hermanos. Pero como siempre va a haber personas que se van a burlar, que no van a creer en el juicio de Dios sobre los impíos. Ahí en 2 de Pedro, por favor, donde estamos, vean el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 3 al 7. 2 de Pedro 3, del 3 al 7. Quiero que observen cómo es que va a haber burladores. Sabiendo primero esto, dice la Biblia, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, siguiendo, en otras palabras, sus pasiones y deseos, sus malos deseos. Y eso es lo que van a decir, versículo 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? Están predicando que Cristo Jesús va a regresar, que va a volver. ¿Dónde está? Ya han pasado muchos años. ¿Dónde está? Es puro rollo todo esto de la Biblia. No creas nada de lo que se dice. Dios no existe. Y se van a burlar, se van a reír de ti, de mí, de nuestra predicación, del Evangelio. Pero dice la Biblia que desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, es lo que piensan. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. La palabra de Dios creó y Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y cada una de las cosas que Dios hizo fue a través del poder de su palabra. Dios tiene poder en lo que dice. Y dice que los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El diluvio ocurrió también al mando de Dios. Venga el diluvio y ocurrió el diluvio. Dios tiene poder para crear, Dios tiene poder para destruir. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, esto que tú y yo vemos hoy, la tierra y el cielo moderno de nuestros días, está reservado por la misma palabra, la palabra que dijo Dios, la palabra que dijo sea la luz, la palabra que dijo venga el diluvio, esa misma palabra, ese mismo poder va a traer fuego, dice el versículo 7 al final, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Nota ahí, los hombres impíos van a ser juzgados. Oh, gloria a Dios. Tú y yo no estamos en la categoría de hombres impíos. Somos pecadores. Pero Dios nos mira como justos. Nos mira como santos. Por la redención que hemos recibido de Cristo Jesús. Por la salvación que hemos recibido de Cristo Jesús, por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. La sangre de Cristo es suficiente para perdonarnos de todos nuestros pecados. Y creemos que Él es la suficiencia, que Él es suficiente para salvación. Estamos en otra categoría. Y quiero llevarlos aquí al comentario que hace el versículo 5 con respecto a Noé. Es interesante porque está hablando Dios de juicio y condenación por la impiedad, en referencia a los falsos maestros que van a surgir. Pero aquí noten, dice en el 5, que Dios guardó a Noé, pregonero, era un predicador de justicia con otras 7 personas. O sea que 8 personas se salvaron en los días de Noé. Ahora no había 8 personas, hermanos, había millones de personas. Ahora, vayan conmigo a 1 de Pedro capítulo 3. Quiero mostrarles la escena como Pedro nos la presenta en 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3, comenzamos en el versículo 19. Hablando de Noé y lo que él hizo predicando el Evangelio. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 19. En el contexto, el que fue y predicó a los espíritus encarcelados fue Jesús. Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. ¿Qué es lo que hizo en ese periodo de tiempo mientras estaba, entre comillas, muerto? Aquí dice que fue a predicar a los espíritus encarcelados. Ojo ahí, espíritus encarcelados.
Ahora, yo sé que hemos hablado de los ángeles que pecaron, que están también en prisiones de oscuridad, están encarcelados, pero aquí no son ellos. Ellos están allí, pero aquí Jesús fue a hablarle a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Versículo 20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron. Estamos hablando de seres humanos que no obedecieron lo que Noé estaba predicando. Y la Biblia les llama espíritus encarcelados. ¿Por qué? Porque todos los que murieron en el diluvio también están encarcelados, al igual que los ángeles que pecaron. Los ángeles que pecaron están en el Tartarus, en la parte más baja, pero los impíos en los días de Noé también están allí, y así también todos los impíos en la historia de este mundo. Lo interesante es que 8 personas, solamente 8 personas decidieron obedecer el mensaje que Dios le dio a Noé. Solamente 8, y no se ahogaron. Ahora, ¿cuál fue el mensaje que Noé tenía? Ese es el mensaje de Noé. El juicio de Dios viene por su pecado. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. El juicio de Dios viene. Quizás el mismo mensaje que Jonás presentó al rey de Nínive. Dios va a destruir la ciudad de Nínive si no se arrepienten. Pero ¿qué es lo que hizo el rey de Nínive? Se arrepintió, mandó ayuno general, hasta los animales estaban ayunando. Y Dios los salvó porque se arrepintieron. Pero en la historia de Noé, solo 8 personas obedecieron. Y la desobediencia al Evangelio de Cristo Jesús causa que tú termines en el infierno, y la Biblia te llama espíritu encarcelado, y estás encarcelado esperando el juicio final, en donde Dios en el trono blanco te va a lanzar al lago de fuego por haber rechazado a la persona central del mensaje del Evangelio, Cristo Jesús. Ahora, tú y yo tenemos que ser Noé, predicar en este mundo impío, que la gente se arrepienta, para que no termine en el infierno. Tú necesitas arrepentirte. Eres un pecador. Has pecado contra Dios. Y necesitas arrepentirte de ese pecado. Cristo murió en la cruz por ti. Estos pecados que cometiste contra Dios, claro, arrepiéntete, pero alguien tiene que pagar por esos pecados. Y ese alguien es Jesús. Arrepentirse implica dar una vuelta por completo, de manera que no sigas haciendo lo que estás haciendo. Es decidir parar algo que está causándote daño. Y en este caso es la práctica del pecado. Pero viene la salvación cuando tú reconoces a Cristo Jesús como el pago suficiente por tus pecados. Porque estos pecados que cometiste, los pecados que yo cometí contra Dios, están aún presentes ahí. Pero cuando pones tu fe en Cristo, cuando tú aceptas a Cristo, la sangre de Cristo es suficiente para pagar por todos esos pecados. Y cuando tú pones tu fe en Cristo, ahora viene el entregarle tu corazón. La Biblia, cuando habla de corazón, está hablando de que debes darle tu voluntad a Él, para que Él gobierne sobre tu voluntad, de manera que tú hagas su voluntad. La Biblia en el libro de Deuteronomio habla del corazón una y otra vez. ¿Qué es lo que Dios desea de ti? Tu corazón. Que lo ames con todo tu corazón, que lo busques con todo tu corazón, que lo anheles en tu corazón. Por eso, arrepiéntete, acepta el sacrificio de Cristo y entrégale tu corazón a Dios. ¿Y sabes lo que Dios va a hacer? Va a derramar su Santo Espíritu sobre tu vida, de manera que tengas el poder, la capacidad y todo lo que tú necesitas para vivir una vida santa y piadosa delante de Él. Él te va a capacitar para vivir como es debido, para caminar en las buenas obras que Dios de antemano ya preparó para que andes en ellas. De manera que cuando los hombres aquí en la tierra vean esas obras, glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Y causas de esa manera una oportunidad para predicarles de Cristo Jesús, de manera que obedezcan al Evangelio que tú has obedecido. Pero ¿qué pasó en los días de Noé, hermanos? La gente desobedeció el mensaje de Noé.
ignoró, viendo el arca, viendo a Noé trabajar y predicar, ignoraron los hechos delante de ellos y dijeron, no viene juicio, no viene agua, estás loco. Ellos siguieron enfrascados en su inmoralidad, en su violencia. Y nota lo que dice el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron son los espíritus encarcelados. Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. La paciencia de Dios duró 120 años, hermanos. Y Noé preparó el arca. La salvación estaba delante de ellos y decidieron desobedecer. Y dice la Biblia aquí, versículo 20, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora quiero solamente poner esta idea en tu corazón que, en mi opinión, habla de lo que en el futuro va a ocurrir. Para mí, Noé, en este momento, en el arca, representa al pueblo de Israel. El diluvio representa la gran tribulación que viene después de que la iglesia de Cristo haya sido raptada. Noé, en este momento, se sube al arca con su familia y el agua cae. Y Noé está aquí en la tierra mientras el diluvio se lleva a cabo. El pueblo de Israel va a estar en esta tierra. Van a ser protegidos milagrosamente. Si tú quieres, Dios va a crear una arca para ellos. No literalmente, pero Dios los va a guiar de manera que ellos puedan sobrevivir la gran tribulación. Dios tiene un plan para Israel. Y van a ser llevados a través del gran juicio. Van a ver todo eso. Van a ver el anticristo, van a ver los grandes conflictos que Dios va a traer sobre esta tierra, pero eventualmente van a salir. Y Dios va a continuar su plan para con ellos. Entonces tenemos a los ángeles que pecaron, que están en prisiones. Tenemos aquí el ejemplo de el mundo impío en los días de Noé, que también están en prisiones, espíritus encarcelados esperando el juicio. No se salieron con la suya. Tampoco los falsos maestros. Veamos ahora el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, hermanos, es una historia interesante. Veamos el versículo 6, regresando a 2 de Pedro 2. El versículo 6 al 9, claramente Pedro menciona a Sodoma y Gomorra, algunas cosas que entender aquí. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Los ángeles que pecaron es un ejemplo para los impíos. El diluvio en los días de Noé es un ejemplo para los impíos. Esto también es un ejemplo para los impíos. Si tú eres una persona que no ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no lo has confesado con tu boca como tal, estás en problemas, eres un impío. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Ezequiel capítulo 16, versículo 50 nos dice claramente. Ezequiel 16, 50. Se llenaron de soberbia. Sodoma se llenó de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando la vi, las quité. Es lo que hicieron, soberbia. ¿Qué es lo que destruyó al diablo, hermanos? Soberbia. ¿Qué es lo que llevó al mundo impío en los días de Noé a rechazar el arca? Soberbia. Sodoma y Gomorra, soberbia. Humíllate delante de la presencia de Dios y Él a su tiempo te va a exaltar. Si tú te exaltas delante de Dios, Dios te va a humillar. Soberbia. Pero el pecado es este, que nos lleva a entender en la historia de Sodoma y Gomorra lo que debemos tener cuidado. Abominación delante de Dios. La frase abominación delante de Dios en el libro de Ezequiel nos muestra solamente dos cosas: idolatría e inmoralidad sexual. Eso es abominación en el libro de Ezequiel y en los profetas mayores. Idolatría e inmoralidad sexual. El ser humano niega a Dios, niega la existencia de Dios.
el Dios del universo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el único verdadero Dios. ¿Y qué es lo que hace al rechazar a ese Dios? Se crean sus propios dioses, su idolatría. El ser humano crea a esos dioses. De manera que en cierta manera el ser humano tiene poder sobre esos dioses, aunque están, entre comillas, sometiéndose a esos dioses y adorando a esos dioses, pero en realidad al final del día ellos los crearon de madera, de plata, de oro o de cualquier material que ellos hayan escogido. Al final del día ellos son los creadores. Sin embargo, Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tú y yo tenemos un claro entendimiento. Él nos creó a nosotros, no nosotros a Él. Él tiene autoridad sobre nuestras vidas y nosotros sabemos que es la voluntad de Dios porque está escrita en su palabra. Sin embargo, cuando hablamos de idolatría, los hombres son los que establecen lo que estos dioses demandan. Lo interesante es de que en las naciones paganas durante los días de Ezequiel y de Josué y de todos los hombres en el Antiguo Testamento que tú y yo conocemos durante los días de la tierra prometida, todos esos dioses demandaban fornicación, orgías, inmoralidad sexual. Qué interesante, ¿no crees? Los hombres creando estos dioses y dictando lo que esos dioses pedían. Y en realidad el ser humano está siendo motivado por su concupiscencia, por su inmundicia. Y es lo que hizo Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19, tú sabes la historia. Quiero solamente resaltar algunos puntos. En esa historia, cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, 2 ángeles llegaron a Sodoma. Y estos 2 ángeles se encontraron con Lot, que estaba a la puerta de Sodoma. Y cuando Lot ve a estos hombres, si recuerda, Lot era un hombre justo, un hombre de Dios. Los ve y les dice, vengan a mi casa, por favor, quédense en mi casa, sean mis huéspedes. Y ellos dijeron, no, en la calle nos vamos a quedar esta noche. Y Lot dijo, no pueden quedarse en la calle, están en un lugar peligroso. Eventualmente los ángeles entran a la casa de Lot y Lot los recibe, les da de comer. Pero antes de que se fueran a dormir, estamos hablando de ya altas horas de la noche, los hombres, los varones de la ciudad, hombres, jóvenes y viejos, rodearon la casa y le llamaron a Lot diciendo, ¿dónde están esos varones que están en tu casa? Sácalos, porque queremos tener relaciones con ellos. En otras palabras, queremos tener sexo con ellos. Y Lot estaba con ellos en la puerta, fuera de la casa. La puerta está cerrada y están dialogando. Y están insistiéndole que los saquen. O sea, estamos hablando, hermanos, de que el homosexualismo dentro de la ciudad de Sodoma era desenfrenado. Y están insistiendo. Ahora, Lot en algún momento les dice a estos hombres, no hagan tal maldad. Por favor, no hagáis tal maldad. ¿Qué maldad? El homosexualismo, hermanos. Es una maldad delante de Dios, es pecado delante de Dios. No es natural un hombre con un hombre, no es de Dios. Ahora, ve el corazón de Lot. Él quiere parar esa maldad y está dispuesto a sacrificar a sus 2 hijas. Les dice, yo tengo 2 hijas vírgenes, no han conocido varón. Si ustedes tienen deseos en este momento sexuales, lo que voy a hacer, voy a sacarles a mis hijas y hagan con ellas lo que bien les parezca. En otras palabras, hermanos, ellos podían violarlas una y otra vez, hacer lo que ellos quisieran. Y quizás en la perspectiva de Lot es más natural un hombre con una mujer y obviamente es natural. Lo que no puedo explicar es cómo él estaba dispuesto a sacrificar a sus hijas. Quizás él sabía que no lo iban a hacer, conociendo él la maldad de estos hombres. Pero sin embargo, hermanos, estos hombres empezaron a ponerse violentos y dijeron, Lot,
¿quién te puso a ti por juez nuestro? ¿Quién te dio a ti la responsabilidad de decirnos a nosotros lo que debemos hacer o no debemos hacer? Y es la mentalidad de todo pecador. ¿Quién es juez delante de mí? ¿Quién es el que me va a decir lo que yo tengo que hacer? Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, ellos, los varones, estaban dispuestos a romper la puerta. Los ángeles tuvieron que intervenir. Ellos tienen poder y metieron a Lot. Dice la Biblia que alargaron la mano, metieron a Lot a la casa, cerraron la puerta. Y lo más interesante, hermanos, es que causaron que los hombres quedaran ciegos, desde el más joven hasta el más grande. Ahora imagínate, si tú de repente estás allí y quedas ciego, no puedes ver nada. Todos están ciegos. ¿Qué no sería normal el pensar que van a entrar en un momento de caos porque están ciegos y echarse a correr viendo el poder de estos ángeles? Reflexionar un poco acerca de que su maldad está llevándolos a este asunto. No, dice la Biblia, hermanos, que los varones, así ciegos y con todo lo que estaba pasando, se fatigaban o se estaban desesperadamente buscando la puerta. Buscando la puerta, hermanos. Y sin embargo, Dios dice, ¿sabes qué? Vamos a destruir este lugar. Los ángeles le dijeron a Lot, tienes que irte porque vamos a destruir este lugar. Jehová nos envió para destruirlo. Y la Biblia nos dice que Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego y destruyó todo desde el cielo. Si tú vas a ese lugar, no vas a encontrar absolutamente nada. Por otro lado, ¿qué pasó con Lot? Versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. En el corazón de Lot, hermanos, había una carga por la conducta de estos hombres. Era una vida desenfrenada. Y nosotros como cristianos, hermanos, necesitamos reflexionar por un momento. ¿Cómo te sientes en este momento al ver la maldad que hay en este mundo? Mi esposa y yo de pronto nos encontramos hablando acerca de nuestros nietos, pensando en ellos. Lo difícil que va a ser para ellos el frenarse, el exponerse ante el pecado. ¿Saben que la pornografía en nuestros días, hermanos, comienza a los 8 años de edad? Es increíble pensar que un niño, una niña de 8 años, en nuestros días, puede ver pornografía sin ningún problema. Hermanos, en mis días, para ver pornografía, para tener esos materiales en nuestras manos, teníamos que hacer algo increíble, hermanos. No era algo que podíamos tomar o agarrar así nada más porque sí. Tenías que tener más de 18 años y muchas veces aún más grande para poder alcanzar todos esos materiales. No estoy diciendo que no había en mis días gente joven de 13 o 14 que estuviera en eso. Claro que lo había, pero era difícil. Era difícil. Sin embargo, hoy no tienes que ir muy lejos. Vete a la Superior o a la Norgate o alguna de esas tiendas y está ahí a la mano todas las revistas. Y necesitamos, hermanos, considerar nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás abrumado? ¿Estás cargado pensando cómo podemos parar toda esta locura y desenfreno a causa del pecado que hay en nuestra sociedad? Hermanos, nosotros con mi esposa pensamos en base a todo lo que está pasando en las escuelas. Cuando mis hijos estaban pequeños, siempre nos informaban qué es lo que ellos estaban recibiendo, qué es lo que estaban viendo, qué es lo que iban a hacer, para que nosotros aprobáramos todas esas cosas. Y una de las cosas que siempre
evitaba que mis hijos hicieran es ir el día de Halloween a la escuela. Porque tenían que vestirse, tenían que participar de todo el asunto. Y yo no los mandaba, hacía opt-out, no dejaba que fueran a la escuela. Y los maestros siempre, ¿por qué no? Y que eso dice, no, eso para mí va en contra de los principios de Dios. Y si ustedes cambian ese día para hacer un día normal de escuela, mis hijos van a llegar. Y si no, olvídenlo. Y así era con cualquier otra cosa, la educación sexual y todo lo demás que mis hijos, en mi opinión, no debían de ver o considerar o estudiar. No lo permitía. ¿Qué hay en nuestros días, hermanos? Nadie te dice nada, nadie te informa lo que están estudiando o aprendiendo en la escuela. Y sabes que hay muchas doctrinas, filosofías humanas en las escuelas primarias y secundarias, arruinando los principios morales y espirituales, emocionales de nuestros hijos. Y están causando que ellos acepten una vida impía, pagana, sin que tú sepas o te des cuenta. Estamos en problemas, hermanos. Deberíamos estar abrumados por la vida desenfrenada que se está promoviendo en nuestros días. Versículo 8, nota lo que ocurría en el corazón de Lot. Porque este justo que moraba entre ellos, y recuerden, Dios no nos ha pedido que nos salgamos de este mundo. Dios nos ha pedido que seamos luz de este mundo, que seamos la sal de esta tierra. Y debemos estar aquí para alumbrar y para preservar. Imagínate cuando no estemos aquí como cristianos. Y dice la Biblia que este hombre que moraba entre ellos afligía cada día. No había ningún día que no pasara en donde Lot se sintiera mal por lo que estaba pasando en su sociedad. Cada día afligía su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lo veía, lo oía. Y hermano, hermana, tú y yo no podemos participar de la maldad que hay en nuestra sociedad donde vivimos. Y lamentablemente el mundo nos está condicionando para ellos. El otro día estaba viendo la televisión y de repente estoy escuchando a una persona que está haciendo bromas y me está haciendo reír y en medio de sus chistes empieza a decir groserías. Y me encuentro riéndome con él. Me encuentro disfrutando sus chistes y en mi mente estoy escuchando las malas palabras, pero me sigo riendo y sigo participando. Pero al final, de pronto viene el espíritu a redarguirte. Y empiezo a pensar, ¿cómo es posible que yo me encuentre riéndome y disfrutando algo que es sucio? Y parece ser como que cuando tú estás en contra de estas cosas, la gente a tu alrededor como que te empieza a ver raro y dice, ay, solamente es la mala palabra F. Todo mundo la dice. Y parece ser como que hay ciertas cosas que ya no deberían molestarnos. Nos están condicionando, hermanos, para que seamos parte de la maldad de este mundo. Y no podemos participar de ello. En el internet, en la radio, en la televisión, en los libros, en todos los medios de comunicación, hermano, hermana, siempre vas a encontrar maldad, inmoralidad. Algo que es muy común en nuestros días y no debemos participar de ello. Que Dios nos perdone, hermanos. Dios no nos ha llamado a reírnos con el mundo, sino a lamentarnos cada día, viendo y oyendo las cosas que están haciendo. Porque tú y yo sabemos mejor que ellos qué es lo que va a pasar al final del día, hermano. Van a terminar en el infierno. Yo me podré reír por un momento y en mi insensatez pasar por desapercibido malas palabras o lo que quieras y mandes. Pero gracias a Dios al final del día soy salvo por fe en Cristo Jesús y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pero no va a ser para ellos de la misma manera. Van a terminar en el lago de fuego y azufre. ¿Por qué, hermano? Porque han pecado contra Dios. Y eso debe causarnos que nuestro corazón se abrume, que nuestro corazón esté afligiéndose cada día. ¿Qué vamos a hacer al respecto, hermanos?
¿Mantener silencio? ¿Decir, oh, es que estamos en un mundo moderno, ¿qué quieres hacer? ¿Quitarles la tableta, quitarles la televisión? Yo no sé qué es lo que tú vas a hacer. Yo sé lo que voy a hacer yo. Pero necesitamos entender, cristianos, que Dios no tolera esas cosas y no va a dar por inocente al culpable. Ahora, gracias a Dios que estamos en una situación diferente. Lot, hermanos, para mí en esta historia de Sodoma y Gomorra, representa a la iglesia de Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Antes de que venga la gran tribulación, la iglesia de Cristo va a ser raptada. No vamos a estar, entre comillas, en la ciudad cuando venga la gran tribulación. Lot fue sacado de la ciudad. Fue sacado literalmente. Él no estaba en la ciudad cuando el fuego cayó, a diferencia de Noé. Él estaba allí cuando el agua cayó y pasó a través de el diluvio. Como les dije, Noé para mí representa al pueblo de Dios, Israel. Pero Lot, para mí en este momento, quiero poner en tu corazón, representa a la iglesia de Cristo Jesús que va a ser raptada en algún momento, hermanos, antes de que venga el juicio final. Y es porque el versículo 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Lot, hermanos, era una persona justa y se desasoció de todo lo que estaban a su alrededor, hermanos. Él mantuvo su integridad como cristiano. Pablo le dijo a los corintios, en 2 de Corintios 6:17, escucha esto, 2 de Corintios 6:17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En esta tierra, hermanos, como dice Santiago, cada uno de nosotros va a ser tentado de su propia concupiscencia. Vamos a ser atraídos y seducidos. Pero recuerda lo que Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 10:13. No vamos a recibir ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Hermano, los ángeles decidieron pecar. La gente en los días de Noé decidió desobedecer a Dios. En Sodoma y Gomorra también no les importó ir en contra de la naturaleza y violentamente querían hacer su voluntad. Esta debe ser tu voluntad y la mía. El no practicar el pecado más. Hay pecado en nosotros y vamos a ser tentados. Pero el hecho de que el Espíritu Santo vive en nosotros, gracias a que hemos confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y en su bondad Dios lo ha hecho así porque Él lo prometió, vamos a tener la fuerza, vamos a tener todo lo que necesitamos para vivir una vida santa y piadosa delante de Él. Y no va a haber ninguna tentación que pueda seducirte. ¿Por qué? Porque tu afán y deseo de hacer la voluntad de Dios va a ser más fuerte y la fidelidad de Dios, que es aún más fuerte que tu propia voluntad, va a llevarte a la victoria porque Él te va a dar la salida y nunca va a dejar que tú seas tentado más de lo que puedes resistir. Podemos vivir una vida sin practicar el pecado. ¿Y por qué debemos hacerlo? Para que los hombres vean el poder de Dios sobre nosotros. Nadie puede dejar de practicar el pecado si el poder de Dios no está en él. Y cuando esa gente ve el poder de Dios en nuestras vidas, cuando nos ven vivir una vida para Dios sin pecar, lo único que van a hacer, hermano, hermana, es alabar a Dios y quizás abrir la puerta para que tú les prediques de Cristo Jesús. Versículo 9 dice que el Señor sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Nota, van a ser castigados en el día de juicio. El justo va a ser librado. El impío o injusto va a ser castigado. Versículo 10. Y mayormente, o sea, si el injusto o el impío va a ser castigado, aún más aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Estos falsos maestros, hermano, andan según la carne.
explotando a la gente, sacándoles el dinero con falsas palabras, llevándolos a negar aún a Cristo Jesús. Y desprecian el señorío. ¿Qué quiere decir eso? Que no aceptan la autoridad o el gobierno de Dios. Y así es en el mundo, hermanos. Hay gente que dice, Dios no existe, Dios está muerto. ¿Por qué? Porque no quieren autoridad sobre ellos. Siempre te van a decir, el libro, la Biblia, es un libro escrito por hombres. Y los hombres son pecadores, por lo tanto este libro solamente es un libro. ¿Por qué dicen eso, hermanos? Porque ellos no quieren autoridad sobre sus vidas. Ellos son la autoridad. No, hermano. Dios es la autoridad. Este libro es el libro de Dios. Y tenemos que entenderlo. Este libro es la palabra de Dios y debemos someternos debajo de su autoridad. Ellos tienen que rechazar el señorío de Dios, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, porque es la única manera como pueden vivir según la carne. Es la única manera como van a poder explotar a los demás, negando la autoridad de Dios. Pero ¿qué es lo que tú y yo hemos decidido? Hemos decidido someternos a la autoridad de Dios. Dios está vivo. Dios va a juzgar el pecado del ser humano. Por esa razón, tú y yo hemos venido delante de Dios en arrepentimiento. El arrepentimiento es dar una vuelta completa, dejar de hacer algo que nos está causando daño. Y hemos decidido arrepentirnos de la práctica del pecado porque nos va a llevar eventualmente al infierno, y hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque creemos y sabemos que su sangre es suficiente. Le hemos entregado nuestro corazón. Él nos ha dado de su Santo Espíritu para vivir una vida como le agrada a través del poder que Él te da. Y lo vamos a lograr, hermanos. Estamos juntos en esto hasta la victoria. Cristo Jesús es nuestra victoria, la fe que hemos puesto en Él. Y nuestra responsabilidad es compartir este evangelio como Noé. Es afligirnos cada día por la maldad como Lot, para que podamos ser inspirados por estos hombres y esta actitud para predicar el evangelio de Cristo Jesús. Va a haber gente que no va a obedecer, Dios va a tener cuidado de ellos, pero va a haber gente que va a obedecer, como Noé, como Lot, como tú, como yo, para vida eterna. Y eso va a la par con el corazón de Dios, quien es paciente y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo van a arrepentirse si no hay quien les predique? Tú y yo tenemos esa grande responsabilidad. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio de Cristo Jesús, haciendo discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te pierdas la oportunidad de compartir el evangelio de Cristo Jesús, de ver a alguien arrepentirse y entregarse a Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador, confesarlo para vida eterna. Que Dios nos ayude, familia. Y esa es la conclusión de lo que hemos leído. Dios va a juzgar el pecado, la impiedad del ser humano, tarde o temprano. Algunos van a morir sin Cristo, espíritus encarcelados esperando el gran juicio. Que Dios nos ayude, hermanos, a rescatar a través del evangelio de Cristo a tantos como se pueda. Siembra la semilla. Dios es el que da el crecimiento y quien produce los resultados en la vida del ser humano. Para su gloria, para la alabanza de su gracia, dice la Biblia. Oremos. Padre bueno.